Vamos a echar un vistazo a otro horrible caso con ustedes, la familia del templo. La sanación de KY, Texas, era bien conocida y respetados en su ciudad particularmente. David, un deportista excepcional que, capitán del equipo de fútbol americano de la escuela secundaria Cade, equipo a través de una temporada invicta en 1986 como el apoyador estrella y el corazón de. Las habilidades defensivas de David le valieron reconocimiento mucho más allá de los confines de el campo de fútbol. David era un local celebridad en Katy, todos querían serlo. Su amigo, mientras el éxito de David continuaba, decidió continuar sus estudios académicos y actividades atléticas inscribiéndose en Stephen F. Universidad Estatal de Austin en el otoño de. En 1990 la universidad le ofreció una plaza completa, beca para jugar al fútbol, y David aceptó con entusiasmo la oferta. Durante su tiempo en Stephen F. Austin State, las habilidades de David en el campo universitario no fueron menos que extraordinarios. Sus presencia física e implacable, su agresión le valió el apodo de Templo de la Perdición. Durante su tiempo en el universidad, David se cruzó con Belinda Lucas. Belinda era una física, licenciado en educación que trabajó como asistente del programa de fútbol. La conexión de David y Belinda fue instantáneo y rápidamente floreció en un verdadero amor. Belinda era una encantadora. La rubia y David no pudieron evitar sentirse cautivado por su belleza desde el momento comenzaron a salir. David estaba ansioso por pasar cada momento con ella para demostrarle su cariñosamente dejaba notas sentidas en su parabrisas cada vez que la veía coche en el campus y la sorprendería con rosas. Después de 11 meses de noviazgo, David decidió que era hora de tomar su relación al siguiente nivel. Con gran cuidado y consideración pidió los padres de Belinda por su ayuda en. Los padres de Belinda quedaron impresionados por el matrimonio, el carácter genuino y respetuoso de David. Comportamiento. Felizmente dijo que si David era decidido a proponerle matrimonio a Belinda en él, la forma más romántica posible para crear un recuerdo perfecto, decidió llevarla al campo de fútbol. Campo. Mientras caminaban hacia las 50 yardas. La anticipación de la fila llenó el aire. David se arrodilló y le preguntó a Belinda ser su esposa. Belinda no pudo contenerse su entusiasmo cuando felizmente aceptó ser la esposa de David en el otoño de 1992. David y Belinda se casaron en una ceremonia íntima rodeados de sus amigos y familiares más cercanos. Después de su matrimonio, David y Belinda decidieron establecerse en Katy, Texas. Belinda persiguió su pasión por educación convirtiéndose en profesor en alma mater de David, escuela secundaria Cade. David encontró su vocación como entrenador y profesor en la escuela secundaria of Hastings a medida que pasaba el tiempo. Sobre el deseo de David y Belinda de tener un. La familia se hizo más fuerte. 3 años después de su matrimonio, Belinda dio a luz a su hijo. Que Evan se convirtiera en padre fue un momento de inmensa alegría para ambos. Según para los seres queridos de David, él era un esposo ejemplar. Apoyó a Belinda en todos los aspectos de su vida, asegurando ella tenía todo lo que necesitaba. Sin embargo, otras personas que conocieron a la pareja pintaron una imagen diferente de su matrimonio. Algunos amigos de la pareja fueron testigos sus interacciones y sintió a David controlaban a Belinda. Lo oyeron hacer comentarios despectivos sobre su cuerpo y la forma en que cuidaba a su hijo y mantener su casa. Según Belinda, gemela, que pasó tiempo con David y Belinda durante las vacaciones que hizo David, bromas frecuentes a expensas de el trasero grande de Belinda, además múltiple. Las personas informaron que David se refirió a Belinda como gorda y fea y verbalmente atacó a su familia y le hizo comentarios despectivos. Comentarios sobre ellos refiriéndose a ellos como basura blanca loca, y él activamente impidió que Belinda y su hijo Evan pasando tiempo con la familia de Belinda. David parecía visiblemente molesto con la incapacidad de Belinda para perder peso que había ganado durante su embarazo con su hijo Evan. Parecía frustrado. Provienen de su insatisfacción con tener una esposa que se deja llevar físicamente. Sin embargo, a pesar de que David es menos que el comportamiento ideal, fue en general. Estuvo de acuerdo en que realmente los adoraba. Hijo y era un padre cariñoso y amoroso,
tiempo en que David empezó a menospreciarse a sí mismo. Su esposa Belinda. Un día David asistió. Una reunión de la escuela secundaria donde se encontró. Se reencontró con un viejo amor. Al día siguiente le informó a un amigo que se había juntado con una exnovia durante la reunión. David empecé a pasar cada vez más tiempo fuera. Desde su casa le dijo a Belinda que estaba en hora feliz con sus compañeros de fútbol, entrenadores, pero en realidad David era frecuentando clubes de baile exóticos donde participaría en encuentros casuales con otras mujeres. Belinda se sentó en casa sintiéndose una sensación de inquietud en su matrimonio mientras ella jugó con su hijo y no pudo evitarlo. Pero me pregunto si algo fue una señorita. Belinda se confesó con sus amigas, expresando sus sospechas de que David podría estar haciendo trampa, pero ella dudó creer estos pensamientos sabiendo que existen. Tenía que haber una explicación razonable para la creciente ausencia de David del hogar. Sin embargo, cuando Belinda examinó sus extractos de tarjetas de crédito en los que se convirtió preocupada, notó un alto número de cargos de clubes nocturnos exóticos que se plantearon preguntas sobre David. Actividades. Cuando ella lo confrontó sobre estas salidas, las presentó débiles excusas que Belinda a regañadientes decidió aceptar después de. En este incidente David le dijo a Belinda que él ya no quería compartir una cuenta con ella y en su lugar abrió su crédito. Esta tarjeta ha aumentado aún más el desarrollo, las preocupaciones de Belinda y la dejaron aislada de su marido en el verano de 1998. La relación de Belinda y David era tensos y la pareja estaba peleando. Muchos pasaron largos periodos sin hablando entre ellos, lo cual añadió más estrés a su relación. La noche que Belinda decidió confrontar a David sobre sus problemas, ella le preguntó si él todavía la amaba, a lo que David respondió con una respuesta vaga que decía que lo hizo. No lo sabía. Sin embargo, a la mañana siguiente, todo había cambiado. David había tenido una cambio de opinión. Le dijo a Belinda que lo hizo. Me encantó cuando Belinda escuchó a David. Palabras que ella era lleno de alegría. Por enero de 1999, David y Belinda aparentemente había reparado su relación. Belinda descubrió que ella estaba embarazada de su segundo hijo y, para su alegría, descubrieron que eran esperando una niña. Esta noticia me llenó la copa con emoción y alegría. El 11 de enero de 1999 Belinda cumplió 8 meses, embarazada de ella y la niña de David. Y Evan, su hijo, tenía 4 años. El día empezó normalmente. Belinda estaba enseñando en la escuela secundaria Katie cuando la llamaron a la oficina principal para atender una llamada telefónica. La guardería de Evan estaba al teléfono, informándole a Belinda que tenía fiebre y necesitaba ser recogido alrededor. A la hora del almuerzo, Belinda condujo hasta Evans guardería y lo trajo a casa. David llegó a casa aproximadamente media hora después. Más tarde, cuando Belinda necesitaba regresar a trabajar porque tenía una reunión más tarde. Esa tarde que no podía permitirse perderse. La reunión de Belinda duró hasta alrededor de las 3:30 de la tarde y llegó a casa aproximadamente 15 minutos después. Cuando Pinda llegó a casa y parecía estar Evan estaba extremadamente cansado en ese momento. La fiebre había bajado y David decidió sacarlo a hacer algo para darle. Belinda descansa un poco. David y Evan se fueron la casa a las 4 de la tarde y se dirigió a un parque ubicado a pocos minutos de distancia. Sin embargo, no permanecieron allí mucho tiempo. David decidí continuar conduciendo hacia un lugar más grande. Estacioné a varias millas de distancia antes de dirigirse al parque más grande. David se detuvo en la tienda de comestibles del hermano de Brock Sire comprar una bebida para un hijo en comida para gatos. Sin embargo, cuando llegó a la tienda ya eran más de las 4:30 de la tarde y David cambió de opinión sobre llevarse a Evan. En lugar de eso, decidió ir al parque más grande. Regreso a casa. Mientras conduzco a casa David decidí hacer una parada rápida en casa depósito para comprar soportes para estanterías para la habitación del bebé, el circuito cerrado de televisión de la tienda. Imágenes capturadas por David y su hijo. Entrando a la tienda, David llegó a casa con Evan a las 5:30 de la tarde. Cuando David caminaba hasta la puerta trasera se dio cuenta que era parcialmente abierto y había vidrio por todas partes.
Ese sitio inmediatamente levantó banderas rojas. Y David tenía la sensación de que la casa había sido robado. Pensando rápidamente, David recogió a su hijo y corrió hacia él. La casa del vecino golpeando su frente, puerta y gritando «déjame entrar» al vecino. Al oír la conmoción corrió rápidamente hacia él. Puerta principal. David entregó a su hijo a el vecino y le pidió que llamara al 911. Explicó con urgencia que parecía si su casa hubiera sido asaltada. Preocupado por su esposa embarazada, David dejó a su hijo al cuidado del vecino y se apresuró a regresar a su casa. Mientras corría dentro, gritó el nombre de Belinda. Con voz llena de preocupación, corrió hacia las escaleras y se dirigió al maestro dormitorio. En el armario del dormitorio principal, David encontró a Belinda tirada en un armario. Ella estaba cubierta de sangre. Después de encontrar el cuerpo de Belinda, David llamó a la policía. 2 oficiales del condado de Harris. La oficina del alguacil respondió al 911. Llamadas sobre un tiroteo mientras hacían de camino a la escena estaban. Informó que una persona había recibido un disparo. Al llegar, los oficiales se encontraron con un barrera en forma de David y el perro de Belinda. Saka, el perro conocido por ser cruel y protector, era ladrar y gruñendo impidiéndoles entrar. Los oficiales rápidamente se dieron cuenta de que necesitaba encontrar una manera de acceder a la casa, como si alguien dentro hubiera. Efectivamente le dispararon, pero Saka es agresivo. El comportamiento estaba demostrando ser un desafío. Obstáculo que consideraron disparar el perro como último recurso, ya que lo creían sería su único medio de ganar. Entrada justo cuando los oficiales estaban a punto de tomar acción, David dio un paso inesperado. Salió del patio trasero con calma y firmeza. Informó a los oficiales que su esposa, Belinda, había recibido un disparo y estaba muerta. Dentro, los oficiales ordenaron a David que tomara el control de su perro antes de que podría entrar al local. David cumplió con la solicitud del oficial y colocado el perro dentro del garaje. David estaba colocado en un vehículo patrulla como médico, personal y oficiales adicionales. Llegó, sin embargo, mientras estaba en el coche patrulla. David empezó a actuar agitado. Los oficiales explicaron que necesitaban llevarlo a la comisaría para interrogatorio sobre su esposa Belinda. Muerte. Durante la entrevista, David habló sobre los momentos que llevaron a que él descubrió a su esposa muerta en el armario. Sin embargo, David actuó irritado y agresivo según los detectives. David se negó a mirarlos a los ojos y sacudió su cuerpo y rebotó en él silla mientras hablaba. Después de 3,5 horas de interrogatorio a los detectives, todavía no tenía idea si David era sospechoso. En el asesinato de su esposa, sus respuestas fueron no fue concluyente y no cooperó, haciéndoles imposible eliminarlo como sospechoso cuando se comete un delito. Los investigadores de la escena llegaron a David y la casa de Belinda. Los confrontaron. Con una visión espantosa encontraron a Belinda acostado boca abajo en el dormitorio principal. Armario con una herida de bala en la espalda. De su cabeza, la herida en la cabeza de Belinda no fue inmediatamente evidente, ya que su larga el pelo cubría esa parte de la herida. Uno de los detectives en la escena parecía como si Belinda hubiera estado arrodillada cuando le dispararon. La ropa colgada en el armario estaba cubierto de Belinda. La sangre y la materia cerebral de Belinda estaban completamente vestida con jeans y un suéter con su. Todavía llevaba los zapatos puestos y también un reloj, pulsera, collar y anillos. En enero el 12 de 1999, un médico forense realizó una autopsia a Belinda. Confirma que le habían disparado con una escopeta calibre 12, que la fracturó. Vaya al médico. El examinador determinó que Belinda fue asesinado en algún momento el 11 de enero, pero no fue posible identificar una hora específica de muerte debido al estado del cuerpo. Lividez después de que los médicos lo retiraron de la escena del crimen. Además, el médico forense notó que Belinda, la hija no nacida, habría muerto como resultado de su herida de bala en la cabeza, pero afirmó que la muerte no habría sido. Investigadores de la escena del crimen instantáneos. Registra la casa de David y Belinda. El examen de su casa reveló evidencia que indique que el individuo quien cometió el tiroteo había entrado a través de la puerta del patio trasero, rompiendo
Un panel de vidrio, sin embargo, como él. El investigador examinó de cerca el objeto roto. Vaso en el suelo, se dio cuenta de que el patrón era consistente con la ventana. Estar roto mientras la puerta trasera era una. Este hallazgo levantó sospechas sobre las circunstancias que rodearon él, irrumpiendo en el análisis del investigador. Los llevó a la conclusión de que si la puerta trasera estaba cerrada cuando el cristal estaba roto, lo que hubiera esperado ver. El vidrio se dispersó más cerca del sofá. Sin embargo, el hecho de que el vidrio se encontraron fragmentos en la sala de estar sugirió un escenario alternativo si el intruso intentó entrar en la casa de David y Belinda, porque iban a elige romper el cristal de un ya desbloqueado y puerta abierta, aunque se sacaron los cajones y se encontraron algunos artículos. Fueron entregados en casa de David y Belinda. Casa después de una investigación exhaustiva. No faltaba nada de valor. Belinda se encontró que tenía todas sus joyas puestas, indicando que ella no era el objetivo. Sus posesiones, además del oro de David, anillo de campeonato de fútbol americano de escuela secundaria, estaba a la vista en el tocador del dormitorio. Además, la televisión estaba dejado atrás y todavía enchufado, contradiciendo la noción de un robo. Dadas estas observaciones, los detectives inicialmente se creyó que quien asesinó Belinda había preparado la escena del crimen parece ser un robo, pero al parecer, tras investigar más a fondo, se dieron cuenta de que el motivo detrás de la comisión de el crimen atroz no fue otro que el asesinato selectivo de Belinda y su niño no nacido. La persona que irrumpió hizo así que únicamente para ejecutar a Belinda y a la hija no nacida que el detective Ives examinó. La coartada de David y la seguridad revisada. Imágenes de cámara de Brookside and Home Depósito. Este metraje confirmó su presencia en ambos lugares en ese momento. Creían que Belinda fue asesinada como resultado, los detectives colocaron temporalmente David en un segundo plano mientras ellos dirigieron su atención a otros sospechosos. En el asesinato de su esposa, cuando la policía primero entrevistó a David la noche de el asesinato de Belinda, insistió en que lo había hecho. No tengo conocimiento de nadie que pudiera haberlo hecho. Quería hacerle daño a su esposa, pero algunos días después de la investigación, la cuidadosa consideración que David compartió con los detectives, en los que pensó alguien que podría haber poseído una motivo para hacerle daño a Belinda. Esta persona fue su vecino de 16 años, Riley Sanders. Riley no era solo el hijo de Belinda y David, vecino, pero también estudiante de Belinda en escuela secundaria CTIE. Debido a su ausencia de su clase, Belinda se acercó a sus padres varias semanas antes de su asesinato para discutir el tema. Como resultado, lo castigaron otra vez. La vez que Belinda confrontó a la madre de Riley y padre después de dejar latas de cerveza en su patio trasero, los detectives se enteraron de que Riley tuvo acceso a los 12 de su padre. Escopeta de calibre 12, el arma utilizada para asesinar. Belinda también descubrió que un grupo de amigos de Riley había estado involucrado en un robo hace varias semanas antes, donde se encontraron varias escopetas robados durante las entrevistas de Riley con los detectives con respecto a Belinda. Asesinato, les dio cuenta de su día y declaró que había estado en escuela. Sin embargo, cuando los detectives revisaron sus registros de asistencia, reveló que se había saltado clases a la mitad del día. Esta discrepancia despertó sospechas y condujo a los detectives para investigar la participación de Riley en el asesinato de Belinda. Una vez confrontado con esta evidencia, Riley aceptó tomar una prueba del polígrafo que falló. A pesar de Riley mantuvo su inocencia y negó sentir odio hacia Belinda. En cambio, afirmó que lo que sucedió en el día del asesinato de Belinda fue que él había faltado a la escuela con su amigo. Pasé el día fumando cannabis y luego visité algunas casas de amigos, dijo Riley. Terminó su día quedándose dormido en su sofá y despertarse alrededor de las 6 de la tarde para encontrar la cinta de la escena del crimen afuera. Belinda y B. Casa. A pesar de la teoría de David de que el vecino Riley asesinó a su esposa, los detectives no pudieron encontrar ninguna evidencia concluyente que vincula a Riley con el asesinato de Belinda. Además, verificó la coartada de Riley al hablar con
Sus amigos que ponen en duda la teoría de David, mientras los detectives se entretuvo con la posibilidad de que Riley podría haber asesinado a Belinda y a su hija no nacida. Mantuvieron su enfoque en la banda del esposo de David, Belinda. Durante la investigación de Belinda, tras el asesinato, los detectives se enteraron de que David tenía una relación cercana con otro profesor en la escuela secundaria donde trabajaba. Su nombre era Heather Scott. David informó a los detectives que él y Heather había tenido relaciones coquetas, comportamiento a través de correos electrónicos y durante salidas a la hora feliz. Sin embargo, él insistió en que su relación era limitado a esto y nada más. Los detectives procedieron a interrogar a Heather en varias ocasiones durante su primera entrevista. Heather admitió que ella y Dave nunca había estado solo con él. Sin embargo, ella describió sus interacciones como una relación romántica casual. La declaración levantó varias señales de alerta para. Sin embargo, los detectives, después de Heather consultó con un abogado y ella le dio la. Los detectives hicieron una segunda declaración al respecto. Declaración: Heather reveló que la relación con David era más significativo de lo que inicialmente había afirmado. Ella dijo que habían pasado la Nochevieja juntos y comprometidos en intimidad relaciones en su casa cuando los detectives interrogaron a David sobre su presunto encuentro de Nochevieja con Heather, su compañera de trabajo, en lugar de su Belinda. David, esposa embarazada, admitió que lo hizo. Sin embargo, David insistió en que Heather no significaba nada para él. Declaró que su conexión era puramente físico y que disfrutaba de la atención que recibió de ella. Según a David le encantaba genuinamente Belinda y habría dado su vida por ella. David admitió haber lastimado a Belinda al tener un romance, pero negó alguna vez físicamente, haciéndole daño 3 meses después de Belinda. Asesinato. Un gran Jerry convocó y decidió no acusar a ninguno de los dos, Riley Sanders o David Temple, para Belinda. Asesinato. Sin embargo, los detectives permanecieron convencidos de que David era responsable, aunque carecían de pruebas suficientes para vincularlo con el crimen sobre él. Los años siguientes, la investigación de el asesinato de Belinda se enfrió y el caso quedó sin resolver. David siguió adelante con su vida y se volvió a casar con su nueva esposa fue Heather Scott. A pesar de que David nunca ha sido acusado de un delito relacionado. Tras el asesinato de Belinda, su familia fue convencidos de que él era el responsable. Hicieron todo lo que pudieron para mantener el nombre de Belinda en el punto de mira. Los seres queridos de Belinda pide para un gigante. Se instalará una valla publicitaria sobre una concurrida carretera y llevó a los equipos de noticias a su tumba. Sitio para dar a conocer su caso. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nada parecía cambiar. Las líneas de información permaneció en silencio y las pistas se secaron. Todos pensaron que el asesinato de Belinda siguen sin resolverse, pero como se vio en noviembre de 2004, todo cambió cuando, más de 5 años después de la muerte de Belinda, Scott Peterson fue condenado por asesinando a su esposa embarazada, Lacey, en California. Esta condena provocó renovado interés en el caso de Belinda. Como los fiscales de Katy, Texas, creían, había numerosas similitudes entre el asesinato de Lacey Peterson y Belinda Templos. Además, el Estado aseguró un veredicto de culpabilidad contra Scott sin ninguna evidencia forense, y aunque los fiscales de Texas creían que David era la persona responsable de Belinda de la muerte, carecían de cualquier evidencia física vinculándolo con el crimen, utilizando la condena de Scott como precedente. Los fiscales de Texas revisaron el caso de Belinda para determinar si hubo pruebas suficientes para acusar a David de asesinato. La fiscalía formuló una teoría de que Belinda llegó a casa el 11 de enero 1999 y su esposo David estaba acostado en espérala con un calibre 12 escopeta. Creyeron que David confrontó a Linda y la coaccionó. Subió las escaleras hacia un armario donde murió fatalmente. Le disparó en la cabeza después de la homicidio. La fiscalía cree que David preparó la escena para que pareciera un robo fallido. Se llevó a su hijo y procedió a conducir por la ciudad con el fin de para establecer una coartada que garantizara que estaba capturado en 2 guardias de seguridad
Cámaras el 30 de noviembre de 2004, 6 años. Después del asesinato de Belinda, David Temple fue arrestado y acusado de su asesinato. Sin embargo, debido a varios retrasos, el caso tardó 3 años más en llegar. Durante ese periodo, Jeter fue a la corte, nunca acusado de ningún delito relacionado con el asesinato de Belinda y no hay pruebas. Se encontró que sugería que tenía antecedentes. Conocimiento de la participación de David en el asesinato de Belinda en 2007 cuando David enfrentó un juicio por el asesinato de su esposa. Su defensa se centró en demostrar que su vecino Riley Sanders, de 16 años, cometió el crimen en lugar de sí mismo. Después de solo 8 horas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto de culpabilidad, condenando a David a cadena perpetua. Prisión. Sin embargo, en 2016 los tribunales revocó su condena citándola la omisión de la Fiscalía de revelar una prueba crucial de que esta reversión marcó el comienzo. Escenario para otro juicio en 2019 donde David fue condenado una vez más por asesinando a Belinda. A pesar del veredicto de culpabilidad del juez, se declaró nulo el juicio porque el jurado no pudieron ponerse de acuerdo sobre una oración en él. Años que siguieron a la nueva sentencia de David. La audiencia se retrasó debido al COVID-19. Pandemia. Finalmente en 20.123 la audiencia comenzó una vez más, tomó la decisión el jurado. Solo faltan unas horas para encontrar culpable a David y condenarlo a cadena perpetua.